Yo quiero que usted y yo leamos antes a Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 16 If we can go to the book of Matthew, chapter 16, y versículo 13, verse 13. si lo tiene. Esta mañana hablaremos teniendo el deseo, la necesidad de conocer a Dios. This morning we will speak on the desire of having Jesus. Versículo 13 del capítulo 16 del Evangelio de Mateo, la Biblia dice, Matthew 16:13. viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oremos al Señor. Let us pray. Padre eterno, en esta hora de gloria, en el nombre de Jesús, Heavenly Father, in the name te of imploro que Jesus, seas propicio y que we nos des la ask oportunidad para that in poder, this oh Dios opportunity, amado, considerar tu palabra y que nos hable a nuestra vida. you allow us to consider your word and Tenemos that it will touch our necesidad de lives. conocerte, Señor. You would like to know Tenemos you. necesidad de dar a conocer tu We have the nombre. need to know your Tenemos name, necesidad, oh Dios amado, de saber quiénes somos en ti. to know who Saber, we oh are Dios in de la you. gloria, que cada día que pasa hay We know that situaciones y circunstancias every day donde también tenemos la responsabilidad de dar a we have the conocer tu responsibility nombre y tu voluntad a aquellos que no te conocen. En el nombre de to Jesús, love on others lo that pido don't know you. todo. Amén. We ask all these things Y amén. in Jesus' name. Una de las cosas que yo ya he predicado antes One of the things I've taught on before es el hecho de que la gente tiene demasiadas cuestiones, demasiadas preguntas is that people have a lot of questions, y se preguntan, sobre todo con los hijos, ¿a qué universidad voy a mandar a mis hijos? specifically with children. You speak about what university they're ¿A going qué to. colegio lo voy a mandar? What school will I send them to? El joven se pregunta, The young person ¿con quién me voy a asks casar? themselves, who am I going to marry? ¿Con qué hombre, con qué mujer me With voy a casar? what woman or what man will I marry? ¿Verdad? Usted pregunta, ¿será necesario que compre una casa? You ask yourself, is it necessary to buy ¿Será a home necesario que haga ese negocio? or for me to start this business? Hay preguntas que están en nuestra vida There are questions that are a y part que of our lives constantemente that nos constantly acosan. kind of like harass us. Pero una de las preguntas es realmente si yo necesito conocer a Dios. One of the questions is, do I really need to know Jesus? Pregúntale al vecino, dile, Ask your neighbor, ¿tú tienes necesidad de conocer a Dios? do you have need of knowing Jesus? Ahora cámbiale el sentido y dile, tú necesitas conocer a Dios. Now tell them this, you need to know Jesus. Es diferente It's different cuando reconocemos la necesidad que hay de conocer a Dios, when we recognize the need of knowing God, sencillamente porque no lo conocemos. simply because we don't know Him. Y la otra cosa es, hermanos, que conociendo a Dios And the other thing is that knowing God, debemos de darlo a conocer. we need to give people to know Him. Que la gente que no lo ha conocido That those that don't know Him yet se dé cuenta can come to que muchas notice veces pensamos y creemos that many times que we es think difícil conocer a Dios, that it's hard to know Jesus. pero la realidad no es esa. But the reality is that it's Es not. fácil It's not conocer a hard. Dios It is easy to know si God tú conoces la necesidad que hay en tu vida. if you truly acknowledge the need you have En in your este life. caso, hermanos, Jesús So in this case, Jesus, se sentía inseguro he felt unsure por el conocimiento que la gente tenía de aquel entonces acerca de quién era él. about who people really thought he Él was. había una inquietud en su corazón He had this little bother, for say, que in llega his al heart. punto, hermanos, viniendo de Cesarea, los reúne y les dice a ellos, les pregunta,
¿quién dice la gente que soy yo? To the point where he gets his disciples and asks them, who is it that people say that I am? Entonces los discípulos contestan y dicen, bueno, unos dicen que tú The eres disciples Juan answer. el Bautista, They say, you're John the que tú eres Baptist, Jeremías, you're que tú Jeremiah, eres Isaías. Isaiah. Otros dicen que tú puedes ser cualquiera de los profetas. And others say you're some kind of prophet. Vea usted cómo la opinión en la parte externa del grupo interno o cercano a Jesús So you see the opinions of those that were not tenía close to diferentes Jesus. opiniones. They all had different opinions about who he Entonces was. Jesús So Jesus se da cuenta que el realizes problema no está afuera, that the problem is not necessarily el outside, problema está adentro. is rather El inside, problema está con la gente que le rodea. with the people that El problema surrounded está him, con la gente cercana. the close El problema people, está con las personas que han andado con él diferentes años with people o that varios walked with him años for many y years. todavía no hay una convicción, And there's still not a no hay solid una razón conviction clara con respecto a quién es Jesús. about who Jesus really is. Entonces el Señor sabe que el problema es interno. So the Lord knows the problem El is problema internal. no es externo, el It's not problema es external, interno. it's inside, Y internal. entonces saca la pregunta So hacia then ellos. he asks, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? who do you say that I am? Y si usted se da cuenta, And if you come to no hay notice, una voz en coro, there is not no one todos sound hablan. in choir Me da la together. impresión por el silencio que guarda la palabra con respecto a los discípulos, I almost feel like there's this silence que a lo according to the mejor entre word, ellos murmuran. and perhaps they speak amongst each other. ¿Y tú quién crees que es? Who do you think he Yo is? creo que es fulano de tal. I think he's so and so. Y están en esa murmuración, esa es interpretación mía, no es de la That's Biblia. The Bible doesn't say this, but that's my Pero la own Biblia enseña interpretation que of it. entonces Pedro, So, dando un paso, le Then dice, Peter tú eres el Cristo, says to him, you are el Christ, Hijo the Son del Dios viviente. of the living God. Entonces da la impresión que esto pusiera paz en el corazón de Jesús. So it seems as though this then brings a sense Sin of peace embargo, to the en heart mi of Jesus. criterio, en mi interpretación, no lo es. In my interpretation, I don't think Primero so. porque usted ve la respuesta que Jesús le da a Pedro First, because you y see le the dice, answer that bienaventurado Jesus eres, gives Pedro. Peter. Peter, you are blessed. Bienaventurado eres, Pedro. Diga conmigo, bienaventurado Say eres, with me. Pedro. Blessed are you, No lo soy, Peter. usted tiene miedo, ¿verdad? ¿Usted puede decir bienaventurado es Pedro? Can you say, blessed are you, Peter? Estoy afligido como Jesús, ¿verdad? No. Y si usted mira la continuación, And if you le dice, continue reading, porque esto no te lo reveló ni sangre Jesus says to ni Peter, because carne. this was not revealed to you by blood and Esto flesh. te lo reveló mi Padre Rather, the que está Father en los cielos. in heaven revealed it to you. Perdón. O sea, la revelación So the no fue revelation humana. was not a human revelation. La revelación fue divina. It was a divine revelation. Por eso entonces Jesús se da cuenta que el problema no es afuera. So Jesus realizes the problem is not really externally, El problema es adentro. is internally. Sencillamente porque ellos no están seguros quién es Jesús. Simply because they're not sure, the disciples weren't sure Ellos of who no están Jesus is. seguros They weren't sure si es Dios o no es Dios. if he is God or not. Se recordarán ustedes la expresión de los discípulos cuando estaban en la barca y la tormenta los hundía. So you remember the expression of the disciples when they were on the boat and the boat was Después being que hit by hace un sea, milagro by the maravilloso storm. de que que él viene caminando sobre las aguas, Jesus is walking on the waters. que Pedro camina sobre las Peter aguas, comes off the boat and que walks él on calma water. los vientos, que él Jesus calma la calms tempestad. the airs and the storm, Ellos se preguntan, and they ask themselves, ¿y quién es este? who is this? Los discípulos, The disciples la asked. gente que estaba a su alrededor, The people that were close la to gente him. que debería tener convicción, People that should have had la gente que conviction. tendría la capacidad de decir con seguridad And the people that quién had es él. the capacity to say with assurance who Jesus really was. ¿Y quién es este? They asked, who is this? Que el mar y los That vientos even the le seas and obedecen. the air listen to him. O sea, de que la gente cercana no sencillamente
tiene convicción de lo que es Dios. So that means that people that are near God doesn't necessarily mean they have clear conviction of who God is. Es decir, y me atrevería a pensar, sin desear ofenderlos, I will dare to say without offending que muchos de nosotros that a lot of us, somos evangélicos, we are evangelicals, pero no cristianos. but not Christians. Porque el que vengamos a la iglesia no nos hace cristianos. Because coming to church doesn't make us a Christian. El que vengamos a la iglesia no significa que conocemos a Dios. Or it doesn't mean that we know God. Usted dice, pastor, ¿pero qué está hablando? Eso es verdad. You may ask, what are you Muchos talking about? podemos It's the hablar truth. de Dios. We can all speak Muchos about God. podemos decir de Dios. We can all Pero talk no about it hemos tenido la experiencia individual, personal, without acerca having de quién es Dios. a true, genuine relationship or connection to who really God is. Y eso hace una gran diferencia. There's a big difference. Eso hace una gran diferencia porque entonces nosotros podemos nombrar el nombre de Jesús. Because then we Quizás can podamos name reprender demonios the en el name of nombre de Jesus. Jesús. Perhaps we even Sin rebuke embargo, demons in es his una name. repetición externa But it's just an porque external no hay la repetition, convicción. because there La is no Biblia conviction. habla y enseña que el que se acerca a Dios The Bible tiene que says creer que Él es Dios, que Él es el that Rey de Reyes, que Él es el anyone Señor de who señores, comes near God que Él es should el know that Salvador, He que is Él es God, el the King of Sanador, Kings and the que Él Lord es of el que Lords, cambia, que Él and He es is el the que Savior, transforma. the Savior. ¡Aleluya! Entonces, sistemáticamente la gente viene a la iglesia So systematically, people come to church porque tiene una conciencia moral because they have moral conscience que lo lleva a querer encontrarse con Él. that takes them to this place of wanting to encounter God. Pero tú sabes una cosa, You know this. tú creerás, Can you believe, o yo creería, or de would que you Dios believe what I no believe? está interesado en lo que la gente cree y en lo que nosotros creemos. That God is not interested in what we believe Dios as está people. interesado en que la gente cree. He is Dios interested. está interesado in what en la people believe. manera como tú y yo lo people damos a conocer. Like you and I would know Him. Repito una vez más el pasaje. ¿Quién dice la gente que soy yo? I repeat it again. He asks, who do people say that I am? Y mencionan esto, aquello y lo otro. They all mention Y different Jesús things. se da cuenta Jesus acknowledges que or ellos creen realizes de esa manera porque este grupo que es dentro de that those su, people out there think that because the cercano a people su here persona, near Him, esa es la imagen que han transmitido. that's the image that they've Esa es la transmitted imagen que han trasladado. or that they've given Yo out. me imagino a Juan yendo a la panadería. Ah, bueno, y Juan se llama también, ¿verdad? Va a la panadería, mi I can pueblito, imagine John y going la to gente le pregunta, mira, ¿y quién es ese the hombre bread shop. con el que ustedes andan? "Ah, yo creo que es Jeremías. And I imagine creo him que es having one of the disciples having a conversation Por lo with que le he oído the hablar y por owner, lo que speaking hace, yo about creo who que is es this guy you Jeremías. hang out with all the Y van time. por ahí y encuentran al otro discípulo. may just say, I don't know, I think he's tú Jeremiah. eres de los que andan con él, con ese hombre, ¿verdad? Sí, yo sé. ¿Y quién es él? Ah, mira, yo lo que te puedo decir es que él creo que tiene el espíritu de Juan el Bautista. Perhaps people question the disciples and they Por lo que he answer oído y por lo que he visto, that he yo was John creo the que es Juan, Baptist el or espíritu de Juan Jeremiah. el Bautista. Entonces, yo quiero decirte que Jesús, aunque la gente crea que eso no tiene importancia para él, él está interesado qué es lo que la gente cree de él. Jesus is Él está interested in what interesado people qué do es lo que think tú of who dices de He is. Jesús. Porque lo que tú digas, Because what lo you que say, tú y yo digamos what de you and I Jesús, say es about de la Jesus manera como nosotros lo conocemos. is how we Es la know Him. manera, hermanos amados, como nosotros nos hemos acercado a Él. It's how we've come Esa near Him. imagen y esa condición de seguridad que That nosotros conviction, exponemos assurance, cuando nos preguntan When acerca de people Jesús, ask es about Jesus to precisamente la us, experiencia individual de cada uno de nosotros. Our responses come out of our own nadie individual puede vivir con la experiencia de relationship to otro. Him. La experiencia es No individual. one can live La out of diga somebody conmigo, else's la relationship experiencia with es God. individual. It is all individual. Hello.
La experiencia es individual. It's an Yo individual no vivo de la relationship. experiencia de la hermana. I don't Yo no live vivo de la the experience experiencia of del my sister, hermano. of my Yo brother. tengo mi propia I experiencia. have my Tú own tienes tu propia experience. You experiencia. have El your Dios de own. la gloria, en base a cómo te acerques a Él, te va a dar su propia experiencia. And if you desire him, he will give you your own experience. Por eso Dios está interesado That's why I say he's interested en qué imagen in what image nosotros transmitimos afuera. we transmit outside to others. ¿Verdad? Mucha gente afuera tiene la idea Many people out de que there have nosotros tenemos a un Dios an idea that que we have está a listo God para darnos el garrotazo that is ready to strike us cuando fallamos. down when we fail him. Ah, no, el evangelio es bien serio, hermano. No, God is so Mire, yo ando en pinganillas, hermano. I'm serious. Yo He's me so ando cuidando serious. porque I'm super careful yo siento que si fallo, because I feel if I el Señor fail, inmediatamente al infierno. I'm going straight to hell. Entonces viven un evangelio de miedo. So then they live a gospel of fear. Viven un evangelio de miedo y eso es lo que transmiten. And that is what they transmit to people out there. Ah, yo le digo, niña, Oh, I ¿verdad? tell you this. Piense bien lo que va a hacer. Think about what you're El going to evangelio do. no es un juego. The gospel's not a El a evangelio es game. serio. It's serious. Y Dios está listo para mandar al infierno And God is ready to a send to cualquiera que hell falla. whoever that fails. Por eso la gente no viene a la iglesia. That's why people don't come to church. Porque ese es el evangelio que tú conoces. That is the gospel Porque you ese know. es el Jesús que te han transmitido tus líderes. That's the Jesus your Eso leaders no es have given you. verdad. That's not Cuando true. nosotros vamos a la palabra When del we Señor, go to the Word of nos God, damos cuenta que el Dios de la we gloria realize that es un God Dios de amor, is es a un God Dios of de love, restauración, es un of Dios de restoration, reconciliación, es un Dios que nos ama, that es un loves Dios que us, nos perdona, that forgives es hermano us, que está listo para that is recibirnos ready y abrazarnos to y receive decirte us bienvenido and hug cuando us vienes a su and redil. welcome us into sí? his home. Muchos vivimos un evangelio acomplejado, Many of us live a gospel of insecurity, enfermizo, sickening. y eso transmitimos. That's what we transmit to Ay, a mí no me others. gusta eso. Ah, esta iglesia no es como la mía. Oh, this is not Ay, like this mire, place yo is not like sufría al mine. principio, hoy ha cambiado eso, pero al principio, At the cuando beginning, Tabernáculo de la Fe se comenzó a desarrollar, venían hermanos de diferentes países. when this church began to develop, there was people that came from other countries. Dice, pastor, They would say, ¿y Pastor, aquí por qué no cantamos como cantábamos allá? why don't we sing like we used to sing over there? Es que le decía yo, bueno, este Tabernáculo de la Fe, la adoración I un would say, poquito well, diferente. this is Tabernacle of Ay, Faith and sí, worship is pero different here. Yo añoro el bajo aquel, bum, 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 bum. And they'll say, ¿verdad? no, is that I used to like that instrument that would Ahora tenemos aquí un bajo eléctrico, heavy decía, ¿verdad? sounds Que or this también big hace old bum, 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 bum. Lo que bass pasa es que player. usted no lo oye. Now we have electric ones. Mire, pastor, ¿y aquí por qué no hacemos aquello? ¿Por qué no They'll say, hacemos Pastor, lo why otro? don't we do this? Why don't we do Y that? me acongojaban. And that would make Decía, me No, insecure, yo busco almost una iglesia, overwhelmed. yo busco una iglesia como la mía. ¿Cuál tuya? Es de Jesús. And they'll say, I just Oh, no. want something like my church. What church? It's Jesus' Depende church. cómo te acerques a Dios. It depends on how you Depende come cómo haya close sido to enseñado. God. How Por eso Jesús He's been estaba taught to you. preocupado. that is Porque why la gente Jesus tiene un concepto en base a lo que nosotros pensamos y creemos. was asking this question about what people thought he was, who he was. Mire, yo he estado, bueno, no voy a hablar de eso, he estado en diferentes lugares, pero anyway, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermanos, pensamos que Dios es un Dios religioso, Many times we think that God is a religious que está God, esperando que tú te deslices, te caíste, that he's waiting for no you hay to trip, reconcilio, that there is no, no hay reconciliation, there's no restoration for derechito you, al infierno. and that he's ready to send you ¿Y to quién hell. quiere un Dios así? ¿Quién quiere un Dios así? Who wants a God like that? Eso es lo que transmitimos. That's what we transmit. Eso es lo que nosotros pensamos. That's what we think. Esa es tristeza porque eso no es verdad. It is sad because Que it is Dios not es un true. Dios de That is amor. not the nature of Y God. no importa si tú has sido un homosexual, una it doesn't matter prostituta, if you've si been has a robado, prostitute, si has homosexual, matado, if you've el día en stole que or tú killed, decides reconocer a Jesús if como you tu Salvador, recognize la Jesus as sangre your de Savior, Cristo the tiene blood of poder Christ para limpiarnos de todo will pecado clean you y limpiarnos de toda maldad. of Que all la sin gloria and sea all para Dios. evil. Y ese aplauso es para el Señor
We Que give se the oiga en el Lord a cielo. strong hand of applause. ¿Entiende? La gente, hermanos, va a tener a Jesús como nosotros se lo prediquemos, People will know Jesus as you teach it, como nosotros lo amonestemos. as we present him. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hace años estuve en la playa Many years I was at the beach. y alguna, ay, el pastor va a la playa. Oh, Pastor, you go to the beach. Y me llevaban de la mano porque me llevaban con los ojos cerrados, ¿verdad? And my wife was pulling Bueno, me así with sí my eyes puede ir, closed. pastor. No, yo iba viendo como todo ser normal, ¿verdad? I'm just kidding. Pero hay un lugar There's a place donde hacen estatuas de arena, where they make statues monumentos of sand. preciosos. Tienen la destreza, It's beautiful. la capacidad para hacer eso. It's a pretty cool ability. Eso fue hace años y nos paramos, ¿verdad? Ver ahí la cruz, el rostro de Jesús, The cómo lo Jesus' face is figuran, there, the cross. etcétera, etcétera. Pero de repente, oigan jóvenes, los reto para el próximo verano, I challenge the young people for next summer. aparecieron un grupo de jóvenes ahí There was a group of Pararon, young aparecieron. people that came near, y comenzaron a alabar a Dios. and they began to worship God. Óigame, a tocar alabanzas. They were playing worship, Y yo me quedé ahí, ¿verdad? and I was just standing there. Ahora, oigan, le voy a decir, Now listen to what I will say to you. si se va a caer de la gracia de Dios, se cae ya de una vez. If you're going to follow the grace of God, you're going to fall right then. I mean, right now. Estaban en traje de baño. They were all in bathing suits, Entonces, worshiping God. de entrada yo lo pensé. So from the beginning, I thought, Me hice a un ladito para mirar I got here on the side to look. y estaban eso, cantando alabanzas a They Dios. were all worshiping. Y yo estoy seguro que como a usted y a mí nos han enseñado que a Dios hay que vestirnos primero. Si no, si no Since vengo you and de I have been saco, taught, I guess, no soy el pastor. that Y to worship algunos God, we have to be fully Me dressed. regañaron cuando dejé de usar corbata y me dijeron, el pastor tiene que andar con corbata. When I stopped using a tie, for Hoy example, ya people soy were medio talking pastor porque no tengo bad una about it. corbata. El caso es que todos vestidos en su traje de baño. So they were Los all sonetos, just lo- in bathing suits worshiping. ¿Y sabe qué pasó? And you know what happened? Cantaron, alabaron y la gente aquí They worshipped, ¿verdad? Se sang. quedaba mirando. Yo sé que muchos de ahí eran como yo. People were Aleluya. watching them. I'm sure a lot of Quedaban people on the mirando. side were like me. Pero yo a pesar que miraba, oía. But despite of the fact that I saw, Y es- I heard. ¿Y estos quiénes son? And who are these? Y mencionaban algunos nombres. They would mention some names. Pero una persona dijo, One "No, person said, esta es una iglesia evangélica. this is an evangelical church. Y escuché cuando, vámonos. No, espérate. Someone said, let's go. I No, heard when ¿y somebody para said, let's qué go vas a to oír eso? another person. And they said, no, wait. ¿Verdad? Yo parado oyendo. So they were ¿verdad? watching. Yo sé que usted no oye, pero yo sí. Yo estaba escuchando. I know that you don't listen, but I do. Enfoqué la oreja, ¿verdad? I Ahí. focused my ear. La cosa es que posteriormente los muchachos dieron un pequeño mensaje, una After reflexión, the young people shared a small message, e hicieron el llamado. Pasó and they alguien, made a call otro a hacer el for the llamado. lost. ¿Sabe qué pasó? You know what happened? Aquí habían dos personas, o no sé, aquí, There were two whatever, people here, bueno, some here. y comenzaron a llorar, They began to cry. comenzaron a llorar, They cried. ¿verdad? Y la gente que pensé que se había ido, ahí estaban, And the people that I thought were going to leave, they were still there, escuchando el mensaje y escuchando el llamamiento. listening to the message and the call. ¿Sabe qué sorpresa más grande fue? You know what was the greatest surprise? Que el hombre, el varón de Dios que hizo el llamado, That the man of God that was making the call, la gente vino y aceptó a Jesús. people came and accepted Jesus. No habían menos de 6, 7 personas reconociendo a Jesús It como was about Salvador. 6, 7 people recognizing Jesus. O sea que a Dios no le importó So that means God didn't care que estuvieran en traje de baño. that they were in bathing suits presenting the gospel? ¿Y a usted? A mí sí, hermano. Does that offend? Oh, Para yes, que I get pueda aceptar a offended Jesús about tiene que that. ser en la iglesia. It has to be at a Y church. tiene que echársele fuera demonios. And we have to Y cast se out tiene que hablar lenguas. demons and Y speak se tiene, tongues. no. Ese es el problema That's the issue del Cristo que nosotros hemos figurado, of the que Christ nos that han we've figurado. made. Of,
En este lugar, Painted. esa gente, Jesús no les dio si estaban con vestidos, sin vestidos, si estaban en calzoneta. Jesús vio Jesus su wasn't corazón thinking y lo about recibió. whether or not Yo they were in estoy bathing seguro que suits su decisión or swim fue trunks. firme, fue eficaz. They were looking Y yo at their también hearts. estoy seguro que el Cristo de la gloria no los perdonó de mentira, los perdonó de verdad por la convicción que ellos tuvieron ante el mensaje que se les presentó. And Que I la am gloria sea sure para that the Dios. people that heard the message that day at the beach accepted Christ with true conviction in their hearts. Por eso le digo, ¿cuál es el Dios que nosotros conocemos? So that's why I say, what is the God that we know? ¿Qué es el Dios que nosotros damos a conocer, hermanos? Who is the God that you give people to know? Usted sabe que cuando usted oye los comentarios de las personas afuera, You know that when you hear comments of the outdoor ellos, people, algunos dicen que Jesús era el primer revolucionario, some people say that que he was the fue first el revolutionary, primer comunista, the first communist, ¿verdad? Que es una filosofía, that he's a philosophy, que es lo que sea, that he's whatever. pero nunca pueden llegar a decir con seguridad But they could never really que say with Jesús es a el lot of Hijo de assurance Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. that Jesus, in true indeed, Por eso is es que the Son Jesús of está God. preocupado. That is why Jesus Está worries preocupado por cuál es el mensaje que nosotros estamos dando. about what message you and I are giving to the people. ¿Cómo es que nosotros, hermanos, hablamos a la gente del Evangelio? How is it that we speak Un to people evangelio about the de gospel? castigo, un A evangelio de gospel about infierno, punishment or no el hell evangelio de amor y de perdón y de instead of love restauración. and forgiveness? Sencillamente porque eso es lo que nosotros hemos aprendido. Simply because that's what we've Por been eso es taught. importante que conozcamos a Jesús. That is why it's important for us Por to eso le truly dije yo know. antes, de nada sirve, y Jesus. perdóneme, muchas veces podemos ser constantes en la iglesia, Forgive me, but it's pero good no for hemos nothing if you're conocido a constant Jesús. to Y church cuando te without digo que knowing no, Jesus. no hemos conocido a Jesús, We come, but es we don't porque know nuestra him. vida no ha cambiado. Our lives No haven't hemos sido changed. transformados. We haven't been ¿Me entiendes? La transformed. mentira está en We're nosotros. still El lying. engaño está en nosotros. still ¿Me cheating. entiendes? La murmuración está en Still nosotros. gossiping. Y eso es lo que la gente sabe y entiende. And that is what Pero es people know and importante understand. que hoy, Tabernáculo But de la today, Fe, Tabernacle of Faith, nosotros entendamos que Dios está interesado en we saber must qué es understand lo que la gente piensa allá God afuera, is interested pero más interesado está about what people en think about saber out qué es lo there, que la gente piensa more aquí so adentro. what Que la people gloria think sea para Dios. in ¿Qué here. es lo que Dios, tú y yo pensamos de Jesús? What is it that you and I think about ¿Cuál es la God? seguridad de nuestra convicción? What is the ¿Qué assurance nos of our hace conviction? venir a la iglesia? It's ¿Qué not nos just hace comprar una what Biblia? makes you come to church. ¿Verdad? Es or buy importante que a Bible. si el corazón no ha cambiado, es difícil. If the heart hasn't changed, it's very difficult to have the right perspective ¿Se of God. acuerda usted cuando los discípulos reprendieron a un demonio Do you remember that when the disciples rebuked the demon y el demonio se rebeló and the demon revealed himself y golpeó a todos esos discípulos, and he hit all the los disciples? mandó medio quebrados He sent them back all hurt porque lo estaban reprendiendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. because they were rebuking him in O the name sea, of Jesus that ellos Peter habían taught. oído quién era Jesús. They had heard Ellos about habían Jesus. escuchado a Pablo, They have heard pero no Peter conocían a Jesús personalmente. speak about Jesus, but they Ve, didn't know him por eso el personally. demonio le dice, sabemos quién es Jesús So the demons y replied, we know sabemos who quién Jesus es is, Pablo, and we know who Peter pero a is, ustedes no los but we don't know conocemos. you. Fuera de aquí. And then the demons played with these people. ¿Ve usted eso? Do you see that? O sea que los demonios saben quién es Jesús. So even demons recognize Los demonios who conocen a Jesus is. Jesús. They know Y him. cuando realmente el nombre de Jesús And es when mencionado truly por un the hombre o name una of mujer de Jesus is fe, named by por a un man and hombre a o una woman mujer que that conoce have true realmente al conviction Señor, and a el true diablo life in no God, se va a the resistir devil y will va a not salir resist. huyendo He will ante el run poder y la autoridad que el siervo o la sierva authority tienen en el nombre de that has been Jesucristo. given to Porque le people conoce, under the porque name la of conoce. Jesus. Aleluya. Because they know him truly. ¿Ve usted la diferencia? You see the difference. Usted sabe que oramos por un enfermo y en vez de sanarse se muere el pobre. Sometimes you pray for people and instead of healing, they
pass. Porque hemos oído, We've heard, pero no conocemos a but Jesús. we don't know. Sabemos We know por lo que hemos oído. because of what we've heard. Pero entonces, hermanos, es importante que conozcamos al verdadero Señor. Yo quiero hacer una pregunta. But it's important for us to ¿Cuántos know quieren conocer de truly veras a Jesus. Jesús? Who wants to know Jesus truly here? Usted dice, no, yo ya lo conozco. You say, Muéstrame no, not me. I already know him. Show con sus me. frutos. Show me with your fruits. Ese es el punto. Muéstremelo con los That's the frutos. point, with your fruits. ¿Verdad? Entonces, Jesús, Jesus, cuando hace la pregunta a los discípulos, se da cuenta que estos when he asked the disciples, he cercanos realizes a that él these men, no están Near diciendo him. quién es Él. they're not really sure who he is. No tienen la convicción. They don't have the real No tienen conviction, la seguridad. the assurity. Por eso entonces, insisto, nosotros podemos venir a la So I iglesia, insist we can come to church, ¿verdad? Pero tenemos un serio problema, but we have a serious que problem. Jesús no lo conocemos, We don't know lo Jesus for venimos a real. oír, We lo hear, venimos a escuchar, we come no listen. conocemos su palabra, We don't know his word. porque hay negligencia. There's Nos negligence. gusta el evangelio, We like the nos gospel. gusta la alabanza, We like y praise and estoy de worship. acuerdo con usted. I Pero eso agree. no es todo. But that's El not it. evangelio que Jesús, hermanos, The predicó gospel that es un Jesus evangelio que taught cambia, is a es un evangelio gospel que that transforma, changes, es un evangelio transforms, que resucita muertos, lifts es the un dead, evangelio que sana enfermos, heals the es sick, un evangelio que libera al cautivo de la delivers the cárcel. captive. No importa la condición o el Doesn't matter pecado. condition. Óigame bien, muchas veces el prejuicio es el que Many nos hace a times nosotros prejudgment impedir que la gente venga, stops porque people from presentamos al coming. Jesús que no es. Yo Because quiero we teach decirte una a cosa, wrong Jesus. quien sea, como venga, una However, how they come, prostituta, un who they are, borracho, lo que sea, prostitute, a nosotros, drunk, hermanos, tenemos la oportunidad we de have the recibirlo, opportunity de recibirlo, to de receive presentarle them, al Jesús. to love them. No importa cómo venga Doesn't vestido, matter how they quizás come venga dressed. con una minifalda, Maybe with quizás a venga con un miniskirt. vestido demasiado atrevido. Maybe with a Ese dress no that es is tu too problema, exposed. ese That's no not es your mi problem. problema. El problema nuestro es problem presentarles a should Jesús. be El to cambio show them interno Jesus. lo hace Dios. Y el Because cambio God will externo, transform them hermanos, after. también viene a continuación. And they will live Aleluya. their life in God. Ese es el problema. That's the issue. Eso es lo que Jesús entendió. That's what Jesus Y eso es lo que understood. nosotros debemos de saber. And that's what we should know. ¿Dónde estamos en nuestra relación con Dios? Where are we in our relationship with God really? Dios quiere hacer lo mismo que hizo antes. God wants to do the same Dios thing he está did haciendo lo before. mismo que hizo antes. He is doing the same things he did before. Por eso mire a Pedro le dice, bienaventurado eres He Pedro. says to Peter, Peter, you are blessed. Ahora si usted se da cuenta quién era Pedro, Now, if you si recognize who usted Peter revisa la was, vida de Pedro, if you go through the timeline of Peter's yo life, le digo que Pedro era muy parecido a nosotros. Peter was a lot like us. Andaba tamaño machetón a la par. He had a big machete next to him. Andaba la espada con el que le voló la oreja a Malco. He had a sword that he cut the dude's ear with when they Es came como to el take machete que Jesus. usted anda debajo del asiento del carro. Yo sé que es para cortar naranjas y limones. ¿verdad? We perhaps have a machete too, Eso but yo we ya think lo it's sé, for fruit. pero también Jesús lo sabe, ¿verdad? Entonces, insisto, Jesús se revela y se muestra, Jesus ¿verdad? shows himself, reveals himself, Y le dice a Pedro, eso, bienaventurado and eres, says to Peter, Peter, porque you're eso blessed. no te lo reveló For this ni was not sangre revealed by flesh or ni blood. carne. Bienaventurado eres Blessed Pedro. are you, Peter. Entonces, cuando usted se da cuenta en esta situación, So when you muchas see the veces nosotros circumstance, tenemos el criterio que lo que yo creo we have this criteria that what I tiene que believe alinear con el mundo, needs to que align lo to que the yo world. creo tiene que ser como lo That que el what I mundo believe piense, should look o que lo que like the world. yo creo That what I es lo que believe, la hermana debe de creer, o yo debo de creer lo que el hermano that sabe. believe that the, No. another person should believe what I No. believe. Es porque la revelación de Dios es individual. The revelation Dios of se God va a is revelar individual. a ti en He su will manera, reveal en su to forma, you en base a as tu he necesidad, pleases, en base a tu búsqueda, as en base you al have interés need,
que tú tengas, Dios se va a revelar a tu vida. God will Y reveal tú vas a himself to conocer a you. un Dios que te sanó de una enfermedad terminal. Perhaps Tú a vas a God that conocer healed a you un from Dios terminal que hizo sickness. los milagros con los papeles de inmigración. Or that gave you Otro va a miracles conocer by al giving you Señor, immigration ¿verdad? De una documents. manera distinta. God Que lo will show sacó de la himself to you cárcel cuando individually. parecía que iba a estar por muchos años. Or in jail. La condena se desapareció. Cada quien va a conocer al Señor de a su manera. will know Pero lo the que Lord Dios on their quiere way. es que lo hablemos de la forma que Él es, But we- de la manera que Él es, no que God pongamos wants la that we show him religiosidad de por medio is, not y with mandemos al mundo al religiousness. infierno. Mire, hermano, Sending people to hell. yo estuve en la radio hace años I was in the radio many years y ago. un día le abrí las puertas al homosexual. And Usted we sabe que los homosexuales, nosotros generalmente el doors to the cristiano lo homosexual rechaza, lo echa fuera, Christians ¿verdad? Lo usually reject reprende them. y que lo que usted quiera. And Sin rebuke embargo, them. yo abrí el programa para los homosexuales. I opened the Y les radio abrí las show that puertas day del for the cielo. homosexual community. Yo sé que muchos se molestaron, I know a lot of people got pero yo mad. no estaba de acuerdo con su conducta, ni lo he estado, ni lo I estaré. was not in accordance to their Pero conduct sí and the way they live. I reconozco que still am son not. gente que necesitan de Dios. But I also recognize that they need the Lord and His love. Y entonces hablé So I por spoke 2 meses, about 2 months 3 meses creo que prediqué or 3. I talked sobre la misericordia de Dios para ellos. about the mercy of God over Y them. les decía, llámame, And I will say to them, llámame, call me. ¿quieres hablar conmigo? You can speak to me. Si quieres contradecir los principios que yo estaba, porque yo le ponía la palabra, I would share the ¿verdad? Y les word, hacía ver que si ellos no cambiaban de conducta, and I would try to tenían show them solamente 2 opciones. that Habían if they didn't 2 change the way they puertas, lived, there was 2 ¿verdad? doors, 2 options 2 puertas que tenían que abrirse that had to be por opened decisiones hechas aquí en la tierra. with decisions we make here on Depende earth. cuál sea la puerta que tú quieras abrir. Whatever Lo door vas a hacer a través del you want to open, you arrepentimiento. will Y open cuando it. tú te mueras, And when you le pass, decía, entonces se va a abrir la puerta del cielo cuando tú te I'd mueras, say to them, the doors of the heavens will open porque has conocido a Jesús como tu Salvador. if you've accepted Jesus as your La Savior. otra puerta, ya The se las other había door, mencionado, ¿verdad? No era la que iba al cielo, pero no les It wasn't decía the va door para to el heaven. infierno. Pero sí les decía que había una única puerta que es la que trae salvación. I would say to them that it was the one door that will take us to heaven. Les hablé del amor de Dios. I spoke to them about the love of ¿O qué creen Jesus. ustedes? ¿Merecen el amor de Dios? Do you think you deserve the love of God? Hello. Well, that they deserve it. Hay gente, hermano querida, ahí escapada, agonizando en el camino de la vida There are people that are por dying decisiones mal hechas. in life because of Y decisions that were creen que taken. nadie los puede perdonar. And they think that they are not Creen que Dios no los puede perdonar able to be forgiven, that porque han God hecho can't forgive demasiadas them. cosas malas. Because they've done too many bad things Por in eso life. Dios está preocupado That is why God con gets lo que worried about nosotros estamos this, predicando. about what we're teaching people about Him. Lo que yo sí te quiero decir, What I do want to say que cuando tú te relaciones con Él, Dios va a tocar tu vida. is that when you come in relationship va with a God, tocar He'll tu touch your vida. life. He'll touch my Y life. óyeme, lo que Dios toca, What God touches, diga conmigo, lo que Dios say toca, with me, what God touches, lo cambia. He changes it. Tú no vas a ser el mismo. You're not going to be the same. Tú no vas a ser la misma. You're not going to be the Dios same. te va a cambiar. God will change you. Dios va a hacer cosas, ¿verdad? Para que tú puedas entender que el amor de Dios siempre está a tu alcance. And He'll show you that His love is ¿Verdad? always to reach to you. No podemos, dije antes, acercarnos a Dios con miedo. I said Yo before, no we me puedo can't come acercar near a God miedo. with fear. Conocí a un hombre I knew this man. con unos principios religiosos. He was very religious. Trabajó conmigo He worked with me. duro. He worked hard. Perdóneme la palabra, No, he was hard. terco. Porque discutía cosas que no sabía. Sin He was embargo, así había hard-hearted. enseñado. Así había sido enseñado. He would discuss a lot of things with me, Ah. challenge. He was taught like that. Y lo traté de traer a los pies de Jesús. I tried to bring him to the feet of Él me Jesus. dijo que había nacido en otra religión He told me he had been born in a different religion y que ahí iba a morir. and that he would die in that religion. ¿Sabe qué pasó? You know what happened?
siempre estuve orando y I always señalándole prayed for el him camino del Señor, that he would come to know pero Jesus. de repente pues nos separamos We separated. I didn't see him anymore. y allá con los par de años quizás, And like no a sé, couple of years yo later, estaba estacionado frente a una ferretería I was stationed next to a wood shop. tomando nota de las cosas que iba a comprar cuando veo I was writing down things I wanted to buy. por el retrovisor. And I see through my rearview dije, mirror, aquí viene este hombre, here comes this man, the man that I knew. aquí viene este hombre. Y él venía así a pasar al lado de mi carro. He was going to pass basically next to my car. Y cuando iba hacia adelantito, And when he was y right me there, dijo, like up, Dios te bendiga, fulano, le dije. I said, Y God se bless you, volteó so and so. He turned around. Y me dice, pastor. He said, Pastor, Me dice, qué alegría verlo. oh, so Igualmente, I'm so happy to see you. quiero contarle una buena nueva. ¿Qué I want to pasó? tell you something good news. Ya me convertí a Jesucristo. I converted to No te Jesus. creo, Leo. And I said, I ¿Verdad? can't believe it. Es una palabra que no, una respuesta que no tiene sentido, ¿verdad? Pero eso es con lo que salí. And No that te doesn't make creo. sense, but that's Sí, what me I dice. could think to say. I Y said, le I dije, can't yo believe it. tantos años que pasé enamorándote para Jesús. And I said, remember all ¿Y the qué times I pasó? tried to make you Y me dijo love or una try palabra to que speak usted to no you la about va the a love of aceptar, pero eso Jesus. fue lo que me dijo. Es que mire, me dijo, He said, look, is that uno sin conocimiento es un animal people without knowledge are like animals y es un bruto, me dijo. and dumb. Yo casi le decía amén, ¿verdad? Pero no, I no, almost said amen no, to him, but I no le didn't. dije eso. Le digo el deseo que hubiera tenido, que tuve. Pero entonces me contó cómo se había convertido. But then he Jesús. shared with me how he came to the gospel. Mire, no importa, Doesn't matter ¿verdad? Si el tiempo pasa. if time Pero tú passes, tienes que dar a conocer a Jesús. but you should give to know Tú tienes que dar a Jesus conocer con tu familia, with your con family, tus amigos, your friends, con tus compañeros de your trabajo, coworkers, con la gente que te rodea. people that Tú surround tienes you, el testimonio vivo that you de are que living Dios te ha testimony, rescatado, que Dios that te ha God is cambiado, exalted through que your Dios te ha life, transformado, that He's que no eres el transformed you. hombre de antes, You're not the que no same eres as la before. mujer de antes, You're not the que same ahora woman la as Biblia before. dice que eres una nueva You're a criatura new y que creature. sí, realmente tú y That yo yes, you and I somos truly una nueva are criatura new para la gloria del creatures Señor. for the glory of God. Aleluya. Ve. Sí, él fue mi empleado He worked with me por un par de años. for several years. Él no puede decir que yo nunca le pagué. He can't say I Él never no puede paid decir him que yo le robé dinero, or le that I robé stole horas. from Él him. no puede decir eso. He can't say that. ¿Entiende? Pero se llevó el mensaje de Jesús en su But he corazón took the message of y en Jesus. su momento Dios lo cambió. Me estoy And at the explicando. time given, at the Entonces, time Jesus wanted, he Lo que was estoy transformed. diciendo es que Dios va a cambiar nuestra vida. Tabernáculo de la fe debe tener la esperanza y la confianza Tabernacle of Faith should have the hope de que lo que haga and falta trust por cambiar debe that de ser cambiado. whatever needs to change Que el will change. propósito por el cual Dios nos tiene reunidos aquí The no es purpose in why we're here sencillamente para together que digamos aleluya, gloria a Dios, is not es so para that que we nuestra just vida sea say hallelujah, cambiada, es glory para to que God. hagamos It's so that we are impacto en changed, esta sociedad. we Hermanos make an queridos, que impact Adelphi, in this que society, Guairó, que in White Oak, in Adelphi, Hyattsville, in the Hyattsville puedan area. entender que aquí hay un lugar de gente transformada, de That gente people out there would cambiada, know de this gente place is que of ama a people Dios, transformed, de gente que un that día love estuvo God, allá, pero que that ahora yes, one está day en el you were lugar part of them, específico donde Dios los quiere but para now que you're le part of honremos y the para body que of Christ. glorifiquemos a Dios. Y esto va a traer a la gente. that we together Ellos van a would love querer Christ ser como together. tú o como yo. Es necesario que People nosotros like you and impactemos el I corazón de need estas to personas a través de nuestra vivencia share con Dios. to those people the love of God through the way we live. Es un compromiso. It is a commitment. Es un compromiso. It is a commitment. Recuérdese que Jesús sabía lo que pasaba con sus discípulos. Jesus knew what happened Él with his sabía disciples. que había, hermano querido, un problema dentro del grupo que lo rodeaba. And that he had this issue of the group that walked with him. Por eso, iglesia, tú tienes que pensar cuál es el problema, porque muchas veces tu familia no viene a Jesús. Ask yourself, why ¿Cuál is es it el that my problema? ¿Por family qué hasn't tus been hijos se changed? alejan de Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tus suegros, tus suegras Why your sister, your no mother-in-law, pueden creer en el evangelio que tú les fathers-in-laws predicas? don't believe the gospel you teach them? Ahí tiene que haber algo.
There has to be something. Tiene que haber algo. There has to be a reason, Tiene que haber un motivo y una razón por la cual no pueden venir a la iglesia. a motive why they can't come to church or they don't want to. Pero esta mañana, But this morning, yo creo que si nosotros le dejamos el lugar a Dios I believe that if we para just que give nos space toque, to God to para touch que nos toque, us, di conmigo, para que me toque. say with me, so He No can los oigo, touch para me, que me toque. so that He can No touch los me. oigo. Tienes miedo que Dios te toque, para que Say me it with me. toque. Say it out loud, so that Ese God can toque teach te va a you. cambiar. He will Ese change. toque te va a transformar. He will change you Y through te that touch. aseguro And I que va a assure ser una you nueva avenida that para esa gente a you la will be cual a has new estado channel, predicando, a has blessing estado queriendo for alcanzar, those people that pero you've been que hay trying to algo reach. que no los deja venir. There's Ese algo lo something that sabe doesn't Dios y let muchas them. veces lo sabemos And a nosotros. lot of times we Por know lo what it tanto, en is. esta mañana, yo this quiero morning, hacerte hincapié que Dios está I interesado want to put en forth that God saber is qué es interested lo que tú crees. in what you ¿Qué es believe, lo que tú crees? what you Él quiere believe. tocar nuestras vidas. Dije, para que seamos diferentes, He wants para to que touch our seamos lives, that we be cambiados, different, no de transformed. superficie, no de Not traje. just Eso lo superficially, cambia what people cualquiera, see, sino que el corazón but rather sea inside what people transformado, don't que el see, corazón sea diferente, your heart will que be nuestra different, expresión sea that your distinta, expression will be que nuestro different, corazón, that your nuestra conversación our alabe y conversation would glorifique a Dios, worship God, que podamos presentar that we a can un present Cristo, repito, que a sana, God que libera, que that restaura, delivers, that que restores, resucita, that que viene pronto por resurrects, su that comes iglesia, soon for y yo His estoy church. seguro que el I know mundo va a ser impactado, that the nuestra world will be sociedad va a ser impacted. impactada, The nuestra city will be familia va a ser impacted. impactada, Our tu families will be vida va a ser impacted. impactada, Your life tus will be hijos van a ser impacted. Your impactados children y will el be amor impacted. de Dios se va a derramar When the love of God abundantemente sobre is todos poured nosotros. out over Aleluya. all of us. Esta mañana yo le voy a suplicar una cosa. This morning I'm going to ask Le voy a suplicar que se ponga de pie. you stand with us. Y precise y recuerde el tema, necesito conocer a Dios. And that you would just think on, Es meditate on, necesario que conozcamos a that Dios. is necessary that we know God. Es necesario It is necessary que nuestra vida that our lives sea cambiada. would be changed. Si Dios te cambia, That God will change si you. Dios te toca, That He would touch you. yo quiero decirte, I want to say, ya no serás una persona inestable. you won't be unstable Ya anymore. no serás una persona asustadiza. That's scared all the Ya time. no serás una persona inconstante. That is inconsistent. ¿Verdad? Es precisamente, ¿sabe por qué? You know Porque la why? Biblia enseña y dice The Bible que teaches cuando Jesús le dijo a Pedro, that when Jesus said to Pedro, Peter, ¿verdad? Esto no te lo reveló ni sangre this wasn't ni revealed carne. to you by flesh or blood. Te lo reveló It was, mi it was Padre que given está to en you los cielos. by the ¿Y Father in sabes qué le heaven. dijo? Pedro, And he said to him, Peter, sobre esta roca over this rock edificaré mi I will iglesia. edify my church. La roca The rock es Cristo. is Christ. La roca es The la rock verdad. Y sobre esa verdad, is Christ in this truth. entonces And over that usted truth, y yo you and I venimos a ser parte de esa roca. have come to Usted be y a yo part of that venimos a rock. ser parte de esa roca. We Por eso are now ya a part of that no rock. vamos a ser inestables. So then we're Ya not gonna no be vamos a unstable ser personas dudosas. or Ay, me doubtful. voy de la iglesia. Ay, ya no, aquí yo voy a I'm not buscar gonna otro go lugar here anymore. I'm gonna porque go no over hay there. relación con Dios. Because there is no Pero cuando relationship with tú God. entiendas el toque But when de you Dios, understand te the touch volverás of una God, roca. you Te will volverás algo, hermano, que no se become puede mover a part of the fácilmente. rock. You won't Ni el be diablo te immovable. va a mover. Sino, hermano querido, solamente el Espíritu Santo The te va a dar only thing una that will be able to llenura. move you Y is sobre esa the verdad, Holy Spirit of esa God. gente de afuera And over that va a truth, venir a Jesús. people out there Esa will come gente to de know tu Jesus. vecindario va a poder conocer a Jesús. They will be Yo able te to know aseguro Jesus. que cuando entendamos esto mejor, When we estas understand this pequeñas better, piedras que somos nosotros, estas that we pequeñas are piedras rocks, que estamos representando, that we representados represent por these small Jesús, rocks. hermanos, se abrirán más gales, There will más be lugares more en nuestro cells barrio, open. en nuestro vecindario, porque la gente our va a querer neighborhoods, conocer al because Jesús people are gonna que wanna tú know y yo Jesus, ya that you and conocemos. I Démosle una ofrenda de palmas show a them. nuestro Dios en esta mañana. We give him a strong hand of applause.
Oremos en esta mañana. Let us pray. Señor y Dios, Heavenly Father, en esta gloriosa y bendecida mañana, this glorious morning, te honramos y te glorificamos. we honor and glorify Te you. damos gracias, Señor, We give you thanks porque tu misericordia nos ha abrigado, because your mercy tu is here misericordia nos ha salvado and it has saved y us. queremos, Señor Jesús, And we want de veras conocerte to truly como know you tú eres, because you are, conocerte como hemos oído, that we conocerte como hemos escuchado. know you Un as Dios we que sana, heard a un God Dios that que heals, salva, that un Dios que saves, restaura, that un restores, Dios que resucita, that un Dios que resurrects, perdona, that un Dios que forgives, no tiene limitaciones. that edifies. Esta mañana, Señor, This morning, queremos conocerte, we want to know queremos you. saber más de ti, We want to know more queremos of you. compartir esta verdad We want to share this que hay en truth nuestros corazones that is in our con hearts nuestros compañeros de with our trabajo, coworkers, con nuestra gente en el vecindario, with our con neighbors, la familia, Señor, que todavía no te conoce. with the people that Danos don't la know you yet. oportunidad, Señor. Give us the Danos el opportunity, toque que necesitamos. the touch that Danos we el need, toque que necesitamos the touch that we para need poder recibir to receive verdaderamente truly esta relación contigo. that En el relationship nombre de with you. Jesús.